En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar este retiro poniéndolo en las manos de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Perfectamente podríamos llamar al retiro salesiano, porque es San Francisco de Sales, ¿no? Podríamos decir el papá espiritual de San Juan Bosco, porque él se inspira en San Francisco de Sales. De hecho, todos los santos son importantes, pero por ahí hay santos que tienen un atractivo especial, no sé, quizás para nuestra época, ¿no? A mí me parece que San Francisco de Sales es un santo interesante para conocerlo, ¿no? Fue un gran obispo en Francia, un misionero. Una anécdota, él cuando era sacerdote tuvo que ir a misionar a un lugar donde había protestantes, ¿no? No eran católicos. Y de hecho él predicaba en la iglesia y no iba nadie, o iban 2 o 3 personas, qué sé yo. Entonces empezó a ir casa por casa, hizo un papelito, ¿no? Y lo iba entregando todo. Después, a los años, cuando él es obispo, en esa misma región tiene que mandar 40 sacerdotes. Por la conversión del pueblo, se convirtió el pueblo en católico y bueno, necesitaba sacerdotes. Y más de 40 sacerdotes en un lugar donde no había católicos, digamos, ¿no? Así que bueno, gran misionero. Y también fue un hombre, podríamos decir, un gran director espiritual, un hombre que pudo guiar muchas almas, inclusive con los escritos nos sigue guiando, ¿no? Uno de los escritos más importantes se llama Introducción a la vida devota, que es lo que vamos a seguir nosotros hoy, por lo menos un pedacito, digamos, de la Introducción a la vida devota. Y el esquema que usamos, el folletito este que usamos, está titulado Santos en el Mundo, porque creo que uno de los mensajes de San Francisco de Sales es eso. Lo va a decir el concilio ahora, el Concilio Vaticano II, todos estamos llamados a la santidad, cada uno según su vocación, en el mundo en que vivimos. No hace falta irse a ningún lado, ¿no? Tenemos que ser santos donde estamos. Ese es el mensaje de San Francisco de Sales, o uno de los mensajes de San Francisco de Sales. Se llama Introducción a la vida devota. Bueno, en el primer tema, que es el de ahora, vamos a ver qué significa la devoción, según San Francisco de Sales. Y vamos a, primero, como vamos a seguir el esquema de la lección divina para poder meditar después ustedes, vamos a tener un texto bíblico que es Lucas 1, 38, 42. Y como es palabra de Dios, la vamos a escuchar. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. En aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Palabra del Señor. Bien, este texto nos introduce en el tema de la devoción, sobre todo por 2 frases. Una la dice la Virgen y otra la dice San Lucas sobre la Virgen. La Virgen dice: yo soy la servidora del Señor. Y San Lucas dice que el texto es más amplio, ustedes lo deben conocer, si no lo pueden leer versículos antes, ¿no? Que es el anuncio completo del ángel a la Virgen, el anuncio del nacimiento de Cristo, pero también el ángel le dice que Isabel está embarazada. Entonces, María, la otra frase, María partió y fue sin demora. Esa sería la frase o las 2 palabras más importantes porque nos introducen con el tema, ¿no? Entonces, es bueno, en primer lugar, pensar en la Virgen que recibe un mensaje doble, podríamos decir, ser la Madre de Dios, y de pasada el ángel le dice que su prima está embarazada. Y la Virgen, con sus palabras y con sus hechos, dice que es la servidora del Señor y lo hace con prontitud a servir a Dios, en
en este caso, en aceptar la vocación a la maternidad divina, ¿no? Porque eso es lo que dice, ¿no? Aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra, pero también en obrar la caridad con respecto a su prima, con prontitud. Bien, ese es el texto que nos ilumina un poco. San Francisco de Sales dice que la devoción es, podríamos decir en criollo, la virtud de la caridad, pero que obra con prontitud, podríamos decir, ¿no? Dice él que es una agilidad espiritual. Agilidad espiritual. Y así como la caridad nos lleva a cumplir los mandamientos, dice San Francisco de Sales, la devoción nos lleva a cumplir los mandamientos con ánimo pronto y resuelto. El pecador, recién curado de sus iniquidades, ¿no? Son palabras del santo, ¿no? Anda lo que Dios manda, pero despacio y con fatiga, ¿no? Una persona cuando se convierte, de verdad, pensemos en San Pablo, bueno, se convierte, pensemos en nosotros, quizás algunos vivió siempre como católico de chiquito, otro quizás se desbarrancó bastante y después tuvo que volver, ¿no? Se convierte, empieza a cumplir los mandamientos, a vivir como Dios quiere, pero de un modo difícil, de un modo que cuesta mucho, ¿no? Despacio, cuánta lucha, ¿no? Pero va en un sulky, digamos, ¿no? Cuesta mucho la vida espiritual, digamos, ¿no? Bien. En cambio, la devoción hacia la caridad pronta, activa y diligente. Y esas 3 palabritas son importantes. No es lo mismo el recién convertido que una persona que quiere ser santa y quiere crecer en la santidad, entonces va experimentando un mayor deseo de entregarse, no decir, bueno, yo ya está, con esto cumplo la misa, no, sino un deseo. Es importante el tema de los deseos, ¿no? Santa Teresa va a decir, ¿no? Es importante tener grandes, fuertes, dominantes y buenos deseos, ¿no? De hecho, los deseos son los que de algún modo nos inclinan para un lado o para el otro. Las personas de malos deseos son criminales, digamos, hacen cosas muy malas porque tienen malos deseos. Y los santos han sido personas de grandísimos y santos deseos, ¿no? Entonces es importante esto, la caridad pronta, activa y diligente. Y eso es una gracia que tenemos que pedirle a Dios, ¿no? Poder crecer, ¿no? Si vivimos en gracia, bueno, tenemos la caridad, pero que sea pronta, activa y diligente. No solamente con respecto a los mandamientos de Dios, dice San Francisco de Sales, sino también respecto a los consejos y a las inspiraciones, ¿no? Todo eso. Entonces, vivir con generosidad, podríamos decir, ¿no? Con un fuego, ¿no? ¿Se acuerdan los discípulos de Maús? Que cuando Jesús se les aparece y todo, después dice, pero no ardía un fuego. Bueno, eso es la devoción, un fuego, una prontitud en servir a Dios. No es lo mismo servirlo a Dios dentro de media hora que servirlo a Dios ahora. A mí me parece, ¿no? Por mi corta experiencia, que cuando uno va creciendo en la vida espiritual aparecen palabras importantes. Por ejemplo, una palabra importante que creo que tiene que aparecer, digamos, ¿no? Es la palabra todo. Por ejemplo, no es lo mismo decir yo voy a misa los domingos cuando puedo que yo voy a misa todos los domingos. Rezo un poco a decir rezo todos los días, ¿no? Esa palabra todo es una palabra muy interesante que aparezca en nuestra vida espiritual, porque justamente cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, al final dice amar al prójimo como uno mismo, pero al principio dice, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. No dice amar a Dios, sino amar a Dios con todo. Entonces, y eso tiene que ver con la devoción. No es lo mismo amar a Dios que amar a Dios principal y únicamente, digamos, y todo para Dios, ¿no? Como la Virgen no dijo, bueno, si no me queda otra, que se haga tu voluntad. No, yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí lo que has dicho. Y fue coherente toda su vida eso. Bien.
no solamente con respecto a los mandamientos, los 10 mandamientos, sino también los consejos y las inspiraciones, o sea, todo lo que Dios quiere. Padre, ¿esto es pecado o no es pecado? La pregunta está bien hacerla porque uno tiene que saber lo que es pecado y lo que no, pero para un alma que va creciendo en la vida espiritual es como que está más arriba de los pecados. No se limita solo. Un ejemplo muy simple, ¿no? La Iglesia dice que los católicos tenemos la obligación de confesar al menos una vez al año y comulgar una vez al año. Bueno, si no lo hacemos a eso cometemos un pecado, pero ningún cristiano devoto se va a quedar con eso. Un cristiano devoto va a venir a misa todos los domingos, va a confesarse frecuentemente, va a comulgar todas las veces que pueda, va a prepararse bien para esto. No se va a decir, no, porque la Iglesia dice una vez al año, al menos una vez al año. Entonces el cristiano devoto está muy por encima del mandamiento, lo cumple mucho más perfectamente. Entonces, si uno dice, bueno, ¿qué es la devoción? La prontitud o generosidad, ¿no?, en la entrega a Dios. El beato Carlos de Foucauld decía, ¿no?, cuando él era ateo, y decía, cuando me di cuenta que Dios existía, me di cuenta que tenía que entregarme totalmente a Él. ¿No? Se dio cuenta, debe ser una gracia muy grande, ¿no?, en un segundo darse cuenta de la grandeza de Dios y por lo tanto de lo necesario que es entregarse totalmente a Dios, ¿no? Eso, él se dio cuenta en un momento, nosotros a veces tardamos en darnos cuenta, pero bueno, lo importante es darse cuenta. Cuando nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta de que esto lo podemos vivir todos en nuestras circunstancias, porque es servir a Dios. Entonces, ¿una madre de familia puede servir a Dios? Y sí. ¿Un abogado puede servir a Dios? Sí, y tiene que hacerlo. Un médico, un sacerdote, una religiosa. Todo el mundo estamos llamados en nuestras circunstancias a servir a Dios. Y esto es una gran enseñanza de San Francisco de Sales, que él dice que la devoción tiene que estar en todas partes. Y esa es una gracia que tenemos que pedirle a Dios y a la Virgen hoy nosotros, y la valentía de hacerlo, de crecer en nuestro amor a Dios en las circunstancias en las cuales estamos. No a pesar de, no, en. Voy a leer el texto de San Francisco porque es muy bonito. De diferente manera han de practicar la devoción el noble y el artesano, el criado y el príncipe, la viuda, la soltera y la casada. Y no solamente esto, sino que es menester acomodar la práctica de la devoción a las fuerzas, a los quehaceres y a las obligaciones de cada persona en particular. Los santos son lo más humano que existe, pues son los más exigentes y comprensivos a la vez, ¿no? Porque dice, vivir la devoción, la entrega total a Dios, ¿va? Pero según la vocación de cada uno, o circunstancias especiales de cada uno, y según la fuerza o la capacidad personal de cada uno. Es un error y aún una herejía, dice San Francisco de Sales, querer desterrar la vida devota de las compañías de los soldados, del taller de los obreros, de la corte de los príncipes y del hogar de los casados. Donde quiera que nos encontremos, podemos y debemos aspirar a la perfección. Un texto maravilloso, ¿no? Habría que hacer un cuadro y ponerlo, ¿no? Porque en todos lados podemos y debemos aspirar a la perfección. Bien. Después va a terminar diciendo San Francisco de Sales que es bueno buscar un guía espiritual, ¿no? Creo que como un consejo práctico uno podría decir, me parece a mí, así para todos, la confesión frecuente. En la vida espiritual lo mismo, está bueno que nos conozcan, que nos guíen, que nos digan lo que está mal, lo que está bien, cuando nos desanimamos que nos animen, ¿no? Es importante. Entonces, bueno, por ahí en la confesión frecuente eso se puede lograr. Ya hemos leído el texto, hemos meditado, bueno, como oración, está propuesta la oración de San Manuel González, que se llama de los apóstoles, algo así, ¿no? Y empieza diciendo, le habla a la Virgen, Madre Inmaculada, que no nos cansemos, ¿no? Ya que estamos hablando de la prontitud, de la generosidad, ¿no? Una oración muy bonita, después ustedes la rezan, ¿no? Pero que no nos cansemos. Y empieza a decir un montón de cosas, pero en el fondo lo que está pidiendo, siempre en todas las circunstancias de la vida, poder ser devotos, en el fondo relacionando a los santos, aunque no use la misma palabra, pero devotos, ¿no? Que seamos generosos y prontos y esforzados, podríamos decir, en el cumplimiento de Dios, ¿no? Eso es lo que pide la oración. Como punto de contemplación está propuesto repetir. Está bueno repetir, inclusive con el rosario en la mano puede ser
dar una vuelta al rosario repitiendo esto, ¿no? Me amó y se entregó por mí. ¿Por qué? Porque yo voy a ser generoso y entregado en mi amor hacia Dios cuando me doy cuenta que Dios es generoso y entregado en su amor hacia mí. Nuestro amor es una respuesta, un retruco, digamos. Entonces, en la medida en que está el truco, Dios nos dice truco, te amo con todo mi corazón. Bueno, uno dice, bueno, retruco, sí, y sí, porque es fácil amar al que nos ama. Y bueno, entonces me amó y se entregó por mí. Meditar en el amor de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan que veíamos la semana pasada que la contemplación es quedarnos en Dios? Entonces, ya no pensar en otras cosas, sino más pensar un ratito en el amor de Jesús hacia nosotros. Repitiendo, puede ser esta frase u otra parecida. Me amó y se entregó por mí. Y el propósito, después cada uno ve un propósito, acá está propuesto, pensar cómo puedo ser generoso con Dios hoy, por ejemplo, podría ser, ¿no? ¿Qué generosidad? Bueno, no tenía pensado ir a misa, voy a ir a misa hoy, ¿listo? O me quedo rezando, bueno, ya es un acto de generosidad aprovechar los momentos de oración, no sé. Pero es bueno, esa palabra, así como decía el todo, creo que también la palabra generosidad, ¿no? O intensidad, no es lo mismo rezar que rezar intensamente. No es lo mismo, y bueno, hacer cosas por Dios que hacerlas generosamente por Dios, ¿no? Entonces son palabritas que van apareciendo y que ojalá aparezcan en todo. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.